La sentencia del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, Yamashita, también conocida como la sentencia de Yamashita, fue una sentencia emitida por un tribunal militar estadounidense en Manila, Filipinas, en 1945. Fue nombrada así por el acusado, el general japonés Tomoyuki Yamashita. El juicio de Yamashita fue el primer juicio de un comandante en jefe de las fuerzas enemigas en la Segunda Guerra Mundial. Yamashita fue acusado de ser responsable de los crímenes de guerra cometidos por sus tropas durante la ocupación japonesa de Filipinas. Aunque no se demostró que hubiera participado personalmente en los crímenes, se argumentó que debería haber sido consciente de ellos y haber tomado medidas para prevenirlos. La sentencia como tal se basó en gran medida en la responsabilidad del mando, un principio que establece que los líderes militares pueden ser responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados si no tomaron medidas razonables para prevenirlos. El tribunal también encontró a Yamashita culpable de no controlar adecuadamente a sus tropas. La sentencia de Yamashita fue controvertida y generó un intenso debate sobre la responsabilidad del mando y el papel de los tribunales militares en la justicia internacional. Algunos argumentaron que Yamashita no había recibido un juicio justo y que se había utilizado como chivo expiatorio para justificar en cierto modo la brutalidad estadounidense en Filipinas. Otros defendieron la sentencia como una importante afirmación del principio de responsabilidad del mando y una advertencia para los líderes militares futuros. La sentencia del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, Yamashita, es relevante desde el punto de vista jurídico por los siguientes hechos. Primero, la responsabilidad del mando. La sentencia como tal estableció el principio de la responsabilidad del mando, que sostiene que un comandante militar puede ser considerado responsable de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados, si no tomó medidas razonables para prevenirlos. Este principio ha sido ampliamente aceptado y aplicado en el derecho internacional penal. Como segundo hecho relevante está la prueba circunstancial. La sentencia también es relevante porque se basó en gran medida en pruebas circunstanciales en donde el tribunal no pudo demostrar que Yamashita hubiera ordenado específicamente la comisión de los crímenes, pero sí consideró que como comandante en jefe debería haber sido consciente de ellos y haber tomado medidas para prevenirlos. Como tercer hecho está el control adecuado. La sentencia señaló que como comandante en jefe, Yamashita tenía la responsabilidad de controlar adecuadamente a sus tropas y garantizar que cumplieran con las leyes de la guerra. Es decir, la falta de control adecuado sobre las tropas fue uno de los principales motivos por los que se le consideró responsable de los crímenes cometidos por sus subordinados. Como cuarto hecho está la justicia transicional. La sentencia también es relevante en el contexto de la justicia transicional, ya que el juicio tuvo lugar poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial y se enmarcó en los esfuerzos de los aliados para establecer responsabilidades por los crímenes de guerra cometidos durante este conflicto. El juicio de Yamashita y otros juicios similares ayudaron como tal a establecer precedentes importantes en el derecho internacional penal y sentaron las bases para la creación del Tribunal Penal Internacional décadas más tarde. En cuanto a la decisión final, la sentencia final del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, en el caso de Yamashita, esta se emitió el 7 de febrero de 1946 en Manila, Filipinas. El general japonés Tomoyuki Yamashita había sido acusado de crímenes de guerra por sus subordinados durante la ocupación japonesa de Filipinas en la Segunda Guerra Mundial.
El juicio se basó en gran medida en el principio de la responsabilidad del mando, que sostiene que un comandante militar puede ser considerado o no responsable de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados si no tomó medidas razonables para prevenirlos. El juicio de Yamashita fue muy controvertido y generó un intenso debate sobre la responsabilidad del mando y el papel de los tribunales militares en la justicia internacional. Algunos argumentaron que Yamashita no había recibido un juicio justo y que por lo tanto se había utilizado como un chivo expiatorio para justificar la brutalidad estadounidense en Filipinas. Otros defendieron la sentencia como una importante afirmación del principio de responsabilidad del mando y como una advertencia para los líderes militares futuros. Así también, la sentencia final del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, Yamashita, constó de varios puntos clave. En primer lugar, el tribunal encontró a Yamashita culpable de no controlar adecuadamente a sus tropas y de no tomar medidas razonables para prevenir los crímenes de guerra cometidos por ellas. El tribunal argumentó que como comandante en jefe, Yamashita tenía la responsabilidad de controlar adecuadamente a sus tropas y garantizar que cumplieran con las leyes de la guerra. La falta de control adecuado sobre las tropas fue uno de los principales motivos por los que se le consideró responsable de los crímenes cometidos por sus subordinados. En segundo lugar, la sentencia se basó en gran medida en pruebas circunstanciales. El tribunal no pudo demostrar que Yamashita hubiera ordenado específicamente la comisión de dichos crímenes, pero sí consideró que como comandante en jefe debería haber sido consciente de ellos y haber tomado medidas para prevenirlos. El tribunal además argumentó que el hecho de que Yamashita no hubiera recibido informes específicos sobre los crímenes no era suficiente para eximirlo de la responsabilidad del mando. En tercer lugar, la sentencia del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, en el caso de Yamashita, estableció el principio de la responsabilidad del mando como un principio fundamental del derecho internacional penal. El tribunal sostuvo que un comandante militar puede ser considerado responsable de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados si no tomó medidas razonables para prevenir dichos actos. Este principio ha sido ampliamente aceptado y aplicado en el derecho internacional penal y ha sido citado en muchos casos posteriores para su estudio. En cuarto lugar, la sentencia del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, en el caso de Yamashita, fue importante en el contexto de la justicia transicional después de la Segunda Guerra Mundial. El juicio de Yamashita y otros juicios similares ayudaron a establecer precedentes importantes en el derecho internacional penal y sentaron las bases para la creación del Tribunal Penal Internacional. Décadas más tarde, además de establecer el principio de la responsabilidad del mando, la sentencia del Tribunal Penal Internacional abordó otros temas importantes relacionados con el derecho penal internacional. Por ejemplo, el tribunal discutió la cuestión de si un comandante militar puede ser considerado responsable de los crímenes de guerra cometidos por fuerzas que no están bajo su mando directo, pero que están bajo su influencia o control.
El tribunal argumentó que si un comandante tiene influencia y control sobre fuerzas que cometen crímenes de guerra, entonces puede ser considerado responsable de esos crímenes. Otro tema importante que se discutió durante el juicio fue la cuestión de la tortura, pues se presentaron pruebas de que las tropas japonesas habían torturado y maltratado a civiles filipinos y prisioneros de guerra estadounidenses durante la ocupación de Filipinas. El tribunal condenó enérgicamente la tortura y la consideró un crimen de guerra. Además, señaló que la tortura no solamente es inhumana e ilegal, sino que también esta puede ser contraproducente, ya que puede llevar a la obtención de información falsa o inútil. La sentencia del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente para el caso en cuestión, Yamashita, también abordó la cuestión de la responsabilidad individual, es decir, que el tribunal sostuvo que aunque un comandante militar puede ser considerado responsable de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados, cada individuo es responsable de sus propias acciones. Los soldados que cometieron crímenes de guerra fueron considerados responsables de sus acciones individuales y muchos fueron condenados a la pena de muerte. Finalmente, la sentencia del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente en el caso de Yamashita también tuvo importantes implicaciones políticas. Muchos filipinos y otros asiáticos vieron el juicio como una oportunidad para obtener justicia por las atrocidades cometidas durante la ocupación japonesa. Sin embargo, algunos estadounidenses y japoneses vieron el juicio como un acto de venganza y una forma de justificar la brutalidad estadounidense en Filipinas. En conclusión, la sentencia final del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente en el caso de Yamashita fue una decisión importante en la historia del derecho internacional penal. Estableció el principio de la responsabilidad del mando y sentó las bases para futuros juicios de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, abordó temas importantes como la tortura, la responsabilidad individual y la implicación política de los tribunales internacionales. Aunque la sentencia ha sido objeto de controversia, sigue siendo un hito importante en la historia. Como reflexión personal, la sentencia del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente en el caso de Yamashita es un tema importante en la historia del derecho internacional y los derechos humanos. Esta sentencia estableció que los oficiales militares superiores podían ser considerados responsables de crímenes de guerra si no habían tomado medidas adecuadas para prevenir o castigar las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de sus subordinados. Esta sentencia ha sido objeto de debate y crítica en el ámbito jurídico. Esto debido a que algunos argumentan que la sentencia violó los principios fundamentales del derecho penal, como la necesidad de demostrar la culpabilidad individual y la imposibilidad de imponer una pena sin un delito específico. Otros sostienen que la sentencia fue un paso importante hacia la responsabilidad individual de los líderes militares por los crímenes cometidos por sus subordinados. Independientemente de la perspectiva que se adopte, la sentencia de Yamashita es un recordatorio de la importancia de los derechos humanos y el derecho de la protección de la humanidad contra los abusos de poder. La sentencia estableció la responsabilidad individual
de los líderes militares por los crímenes de guerra y allanó el camino para la creación de tribunales internacionales posteriores como el Tribunal Penal Internacional. También se destaca la importancia de la prevención de los crímenes de guerra, la promoción del derecho internacional humanitario y la protección de los derechos humanos en tiempos de conflicto armado. En resumen, esta sentencia del Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente de Yamashita es un recordatorio de que los derechos humanos y el derecho son fundamentales para la protección de la humanidad contra la violencia y los abusos de poder y que debemos seguir trabajando para promover y proteger estos valores universales.